Muy buenos días, el tema de hoy es dejará. Vamos al libro de Génesis capítulo 2, verso 24. Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dejará. Como hay parejas en las cuales vemos que se unen, algunas se van en unión libre, otras se casan por lo civil, otras se casan por los cristianos, otras se casan por la iglesia tradicional, pero se van a vivir con el papá, o donde los papás de ella, o donde los papás de él, o donde la mamá de ella, o donde la mamá de él, o donde el tío de él, bueno, algún familiar. Pero dice la palabra de Dios que por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Hay momentos en los cuales se puede compartir con los padres, sí, pero es importante que cuando una persona se une a su esposa o a su esposo, tengan un hogar aparte, porque es importante que los problemas o las situaciones adversas que llegasen a vivir las solucionen ellos dos como pareja, porque muchas veces permitimos que el papá o la mamá de alguno de los dos se meta en la relación y siempre el padre o la madre siempre va a intentar defender a su hijo o a su hija. Y siempre vemos esos conflictos en los hogares, esas dificultades, porque no hay, digamos, esa independencia. Hay familias en las cuales se crecen con esos problemas y dificultades que han vivido con sus padres o su madre o con su mamá o con su papá y creen que la relación va a avanzar o va a evolucionar. No, porque en algún momento hay una tercera persona que influye en la relación y se entra en conflicto y en dificultades. Es importante que usted y yo entendamos que cuando usted o yo se une a la persona que el Señor ha asignado y si ya nos casamos, debemos hacer hogar aparte, familia aparte, porque se empieza una nueva familia, una nueva generación. Es importante tenerlo en cuenta y que nuestros padres los podemos ir a visitar, claro, podemos visitarnos o que ellos nos visiten, claro, una vez al mes, 2 veces al mes, o irlos a visitar o que ellos nos visiten. Eso lo podemos hacer, pero no permitir que ellos se involucren en nuestra relación, ni tampoco llevarle los problemas que estamos viviendo con la esposa o con el esposo a mi mamá o a mi papá o a algún familiar. Es importante llevarlo primeramente a la oración. Segundo, pedirle al Señor respuesta a través de la oración y la palabra. Y tercero, podemos consultar con un líder espiritual, con alguien cercano que conozca de Dios. O si no, si el papá o la mamá conocen de Dios, podemos consultarlo con ellos. Pero primeramente debemos consultarlo con el Señor. Primeramente debemos entrar en el lugar secreto y pedirle al Señor la sabiduría, el conocimiento de cómo debo obrar con mi esposa, cómo debo obrar con mi esposo, cómo debo hacer con esta situación, cómo debo hacer con el carácter de mi esposa, cómo debo hacer con el carácter de mi esposo, cómo debo hacer con la situación y los pensamientos, las palabras de mi esposa o de mi esposo. Todo debemos llevarlo primeramente a la oración y ahí sí podemos consultar con algún líder, con un pastor o con algún familiar que usted vea que es de testimonio. Primeramente debe ser de testimonio en el cual podamos confiar, porque muchas veces hay personas que le cuentan a un familiar o al papá o a la mamá, pero buscan es un aliado, y un aliado en el cual le halle la razón aún así no la tenga. Aún así pinte la historia que está viviendo, la pinte a su acomodo y crea que el papá o la mamá se le va a unir porque es que como es mi hijo, como es mi hija, y es que esa persona con la que está viviendo, lo peor yo sí lo dije, que esa persona no era. Bueno, muchas cosas que suceden en el trasfondo y que no llevan a construir sino a destruir. Por eso es importante que usted y yo todos lo llevemos primeramente a la oración y pedirle al Espíritu Santo que nos dé esa sabiduría, que nos dé ese entendimiento, que nos dé ese conocimiento, cómo hablar con mi esposa, cómo hablar con mi esposo, cómo actuar en la relación, cómo actuar en esta situación que estamos viviendo, en el carácter, en las palabras, en las actitudes, en la voluntad de que el Señor quiere que hagamos los dos. Llévame, Señor, a comprender y a entender a mi esposa, llévame, Señor, a comprender y a entender a mi esposo, porque hay personas que dicen, es que yo conozco a mi esposa, yo sé cómo actúa mi esposa. No, porque en un momento difícil, en una circunstancia adversa, usted no la conoce o no conoce a su esposo. Y muchos dicen, es que yo lo conozco, que yo la conozco. No la conoce. El único que conoce a una persona es el Creador, es Dios, que es el que nos formó. Él conoce el corazón del hombre. Y Él sabe cómo está ese corazón de esa persona. Por eso es importante que usted y yo le pidamos la sabiduría al Señor de cómo hablar y actuar. Porque hay parejas que yo he escuchado que el hombre le pregunta a su mamá que cómo debe actuar con ella, qué es lo que a ella le gusta. Le pregunta a la mamá de la esposa qué es lo que más le gusta, qué le gusta comprar, qué le gusta hacer. El hombre, o muchas veces la mujer le pregunta a la suegra o al suegro qué es lo que le gusta a él, cómo le gusta comer, a qué horas come, qué comida es la que más le gusta.
¿Por qué no recurrimos a la persona más importante, al Espíritu Santo, y Él nos sorprenderá? Y Él la sorprenderá o lo sorprenderá a usted y le llevará a conocer, a entender qué es lo que más le gusta a Él o a ella y qué es lo que debe darle en un momento adecuado. Y usted misma se sorprenderá o se sorprenderá a usted cuando el Señor lo lleve y dirá a esa persona: ¿y usted cómo sabía que me gusta esto? Uy, ¿usted cómo sabía que yo anhelaba esto en este momento? Porque el mismo Espíritu nos lleva a entender y comprender el corazón del hombre y a poder entender qué es lo que más le agrada y qué es lo que más le gusta. Es importante que primero usted y yo vayamos a la oración, no que vayamos a los padres o al tío, a la abuela o al abuelo: es que él se crió con la abuela, es que ella se crió con el abuelo, es que ellos saben que primero vayamos a la oración, y le aseguro que el Espíritu Santo lo sorprenderá a usted y le llevará a entender qué es lo que va a hacer con esa persona y qué es lo que le agrada y cómo lo podrá sorprender. Entonces dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. No vivirá con su padre y su madre, ahí no lo dice. Y se unirá a su mujer, se unirá a su esposo, se unirá a su esposa, no se unirá a la suegra, al suegro, a los sobrinos, a los tíos, a los familiares, porque hay familias donde viven primos, sobrinos, tíos, todos reunidos, y ahí no está el Señor, porque no hay intimidad, no hay comunión, no hay diálogo como pareja, y serán una sola carne. Aquí cuando la palabra de Dios nos dice que serán una sola carne, es porque yo comprendo a mi esposa, yo entiendo la situación que está viviendo, yo sé que es lo que a ella le agrada, yo sé que es lo que a ella le gusta, yo sé que ella la consienta, yo sé que a ella le gusta que yo la consienta, que le lleve flores, que le lleve chocolates, que le lleve el desayuno a la cama, que le lleve el tinto a la alcoba, que le lleve la Biblia al estudio. Bueno, muchas cosas que el Espíritu Santo les enseña a comprender y entender esa persona. Pero es cuando usted tiene ese tiempo de intimidad a solas con el Espíritu Santo y podrá entender y comprender lo que a esa persona más le agrada, y lo podrá sorprender primeramente por la dirección del Espíritu de Dios. Dice: serán una sola carne, o sea, los dos girarán para el mismo lado, los dos andarán en el mismo camino, los dos irán en el mismo meta, los dos irán en el mismo proyecto, los dos tendrán la misma visión, los dos tendrán la misma misión que se están planeando desde un comienzo. Entonces no será la visión del abuelo, no será la visión de la abuela, no será la visión de la papá, la mamá o de algún familiar, será la visión como pareja, porque ahí dice: y serán una sola carne. O sea, cuando se une como esposos, como marido y mujer, serán una sola carne, y el Señor les dará esa convicción y esa seguridad de cómo deben actuar y obrar como pareja, pero también como personas independientes. En un momento que usted tenga ese tiempo a solas con Dios, porque podemos orar con la esposa o con el esposo, podemos orar en la habitación o en el cuarto de oración, podemos orar los dos, pero también necesitamos un tiempo de intimidad con el Señor en el cual yo me pueda relacionar con el Espíritu Santo y pueda pedirle orientación y dirección de lo que estoy viviendo, de lo que voy pasando, de lo que necesito hacer como hombre o como mujer, como persona, y que el Señor sea llenándome a mí, porque si el Señor me llena a mí de su presencia, de su gozo, de su palabra, de su verdad, su sanidad, su firmeza, su convicción, eso podré impartirle a mi esposa, eso podré impartirle a mi esposo, si yo primeramente tengo esa comunión con el Espíritu Santo, y le aseguro que usted será una persona totalmente diferente, guiada y direccionada por el Espíritu Santo. Hoy esta palabra el Señor me la daba precisamente porque hoy las familias les parece muy bien irse a vivir con los suegros, con las suegras, con los familiares, con los tíos, los abuelos. No, aparte. Pero pídale al Señor que le dé provisión para que usted pueda vivir aparte y pueda tener a su esposa bien, a su esposo bien, entre en un tiempo de oración, ayuno, meditación, estudio de la palabra, y pídale al Señor la provisión, porque la palabra de Dios dice que Él es el dueño del oro y la plata, Él le da las riquezas para que pueda llevar a esa persona a esa plenitud de Dios en Cristo Jesús y bendecirla en todo momento y en todo lugar. Hoy lo oro, le pido al Señor que esta palabra hoy entre en lo profundo de su corazón y le dé respuestas en Cristo Jesús. Amén y amén.